Contramano. Estamos en contacto con José Castillo, un gran economista, muy pedagógico, será porque es docente universitario, para tratar de pensar uno de los tantos mitos que hemos crecido escuchando, y es que tenemos que portarnos bien para que las inversiones extranjeras vengan y que dependemos enteramente de ellas. Nosotros intuimos, ese es el verbo, que es falso, que las pymes tienen un papel fundamental en nuestra economía, pero de hecho lo necesitamos al gran José para que nos confirme o no esa intuición. ¿Cómo te va, José? Simón te saluda. ¿Qué tal, Simón? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos, es un gran placer como siempre. ¿Cuán importantes son las pymes en las diferentes dimensiones económicas de la Argentina? Bueno, primero, como siempre que usamos un concepto, definamos el concepto, Claro. ¿no? En términos generales, en la Argentina hay aproximadamente unas 100.000 empresas que catalogarían bajo el formato pyme. Una parte muy, muy importante, cuando decimos muy importante, estamos diciendo arriba del 70% del empleo en la Argentina es generado por estas estructuras económicas. Una parte fundamental de lo que podríamos llamar las economías regionales están vinculadas a esto. Ahora, es cierto que en la definición oficial de pymes, por ejemplo, la definición que usa la FIP, muchas veces se confunde pyme con otra cosa, que es lo que grandes empresas crean cuando terciarizan. O sea, entonces tenemos de repente una gran empresa que dice, bueno, tal rubro, en vez de hacerlo yo, lo terciarizo, creo una empresa fantasma, que en realidad no es más que una absoluta subsidiaria de esa gran empresa, pero formalmente aparece como una pyme. Y entonces, después, cuando hacen políticas de subsidio a las pymes, préstamos para las pymes, obviamente estas grandes empresas mandan a su pyme y es la que termina apropiándose muchas veces de las líneas de préstamo, cosas de ese tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque una parte de la realidad también es que la pyme argentina, así como dijimos que era muy grande, también tenemos que decir que una parte muy, muy importante está en la informalidad. O sea, como depende mucho del mercado interno, depende mucho también de los golpes. Los golpes del mercado interno también le pegan. Por lo tanto, si vos mirás con empresas que deben impuestos, y seguro que una de las que debe impuestos van a estar las pymes, ¿no? Empresas que a lo mejor no tienen todos sus trabajadores formalizados, y seguro que ahí también están las pymes. Empresas que no logran tener regularizada su situación bancaria, y muchas veces ahí también están las pymes. Entonces, este es el panorama con el cual nos encontramos. Desde mi costado completamente lego, lo que veo es que no hay ningún tipo de ayuda. Se trata igual a una pyme de 20 empleados que quizás a Sony. ¿Hay algún modelo que sirva como para guiarnos y saber qué es lo que debería hacerse con las pymes, quizás en lugar de lo que se está haciendo acá? Claro, por ejemplo, la idea de que se creen parques industriales donde la fuerza motriz esté compartida y por lo tanto sea más barata, clusters donde se pueda compartir conocimiento y tecnología, incubadoras de empresas donde haya una interrelación y, por ejemplo, en instituciones como en nuestro caso sería el INTI o el INTA, interrelacionen directamente, que eso esté todo junto, la idea de que esté todo junto, ¿no? Mira, en algunas regiones de Italia, por ejemplo en el Valle del Véneto, muy interesante, en el norte de Italia, una parte muy importante de la industria textil italiana funciona así. O sea, vos sabés que la industria textil italiana está considerada de una de las más importantes del mundo, ¿no? Bueno, pero ¿y eso por qué es? Porque producen cosas que
circulan por el mundo después. No salieron de la nada. ¿De dónde salieron? ¿Salieron en qué? Gobiernos nacionales o regionales, en este caso, les ofrecen espacios donde esas empresas pueden crecer de conjunto, o sea, hay un aprendizaje compartido. Para decírtelo claro, si yo digo hoy, acá, ahora, bueno, usted sabe que hay una línea de crédito para las pymes, y el pyme de verdad, que está aislado, que es un pequeño productor que está desesperado tratando de resolver los problemas que tiene en el día, pero no tiene la menor idea de cómo se hace eso, a dónde tiene que ir, no tiene tiempo de hacerlo, no sabe cómo hacerlo. Ahora, si yo junto a 20 pymes, las meto en un espacio físico, por ejemplo, en un parque industrial o en una zona, ¿no? En un área, le doy asesoramiento a todos juntos en ese lugar, le pongo por ahí una sucursal de un banco estatal ahí, establezco contactos, viene gente de organismos técnicos, eso cambia. Ahora vos fíjate, digo, para entenderlo, ¿por qué eso no ha funcionado en nuestro país? Nosotros tenemos, podemos pensarlo, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires bajo la idea de los distritos, ¿no? Se dice, el distrito tecnológico, el distrito tal. Ahora, cuando vos vas a esos lugares, la verdad no está funcionando así. En la Argentina, los parques industriales, se han abierto parques industriales en muchos lugares del país. Ahora, se abre el parque industrial y se invita a la empresa transnacional a que ponga su planta ahí. La empresa transnacional la puede poner en otro lado, porque no depende del parque industrial. O sea, ¿qué hace Whirlpool en el parque industrial de San Luis? Está bien, ahorra costos. Ahora, Whirlpool podría hacerlo afuera. Yo lo que tendría que poner ahí es pymes, un montón de pymes aprovechando el parque industrial, la capacidad, la tecnología, a tenerlas todas juntas. Y entonces sí, ahí empiezo a incrementar, digamos, la capacidad de conjunto. Me parece que por esos lados, o sea, a ver, para ser claros, en la Argentina no hay política para las pymes. No hay política. Y lo que hay no es apropiado por la pyme. Por eso cada vez el espacio de la pyme termina siendo copado. Lo vemos, diríamos, hasta en cuestiones muy sencillas. ¿Cuál sería el modelo más tradicional, sencillo y barato de lo que nosotros llamamos pyme? Un tipo que se pone un kiosco, ¿no? Sí, la Argentina tiene décadas de experiencia de ponerse kioscos. Hoy en día, cada vez más, el espacio de los kioscos está ganado por megaquioscos que son cadenas. Y se va muriendo el kiosquito, ¿no? O sea, de nuevo. Y de entonces sale una línea de crédito para pyme comercial y se la termina apropiando la cadena de megaquioscos, ¿no? O en las cadenas de heladerías o lo que vos quieras pensar. Entonces, ahí me parece que está el nudo por donde hay que empezar a tirar del hilo, ¿no? Será en Italia, bueno, según lo que vos sepas y nos cuentes. ¿Cómo se podría ayudar a esas pymes para que tampoco estén tan ahogadas por las obligaciones que les imponen, que están muy bien, ¿no? Pero digo, no las ayudan para nada para que las cumplimenten, que pongan en blanco a sus empleados, que paguen todos los impuestos y que encima hagan dinero. Se supone, vos siempre corregime que sos el que sabe, que el Estado, si quisiera lo mejor para todos nosotros, las podría ayudar, vos me dirás cómo, porque básicamente después se las controla y vuelve una parte vía impuestos de aquello que se Sí. invirtió en ellas. Mira, como siempre en la economía nunca hay magia. Empecemos por el principio. ¿La pyme a quién le vende? Le vende al mercado interno. Centralmente le vende al mercado interno. Después, si querés, hablamos un poquito de la parte de exportación, pero la pyme le vende al mercado interno. Por lo tanto, para que le venda al mercado interno, tiene que haber un sólido mercado interno. O sea, tiene que haber salarios como la gente, trabajadores en blanco, porque el que no está en blanco no tiene tarjeta de débito de crédito y tampoco, y entonces está más achicado para consumir. Entonces, la salida nunca puede ser, y bueno, entonces,
que el trabajador esté en negro. Ahora, nosotros entendemos perfectamente que la pyme no lo pone en blanco, porque si lo pone en blanco no puede pagar los costos, pero lo tiene que poner en blanco. Y entonces, ¿cómo salimos de esa? Y bueno, la única forma de salir es que efectivamente todas las empresas sean obligadas y no solo obligadas, sino en el caso de la pyme hasta incentivada a poner sus trabajadores en blanco por medio de beneficios. O sea, pone al trabajador en blanco y yo te voy a dar un subsidio por la diferencia entre lo que significaba pagar en negro y pagar en blanco. Pone al trabajador en blanco y entonces vas a estar habilitado bancariamente para tener un crédito. Por supuesto, lo que hay del otro lado es que evidentemente tiene que aumentar la presión, y que incluyo dentro de esto la carga impositiva, sobre la gran empresa, sobre la que hace superganancias, ¿no? O sea, tiene que efectivamente aumentar los controles en ese espacio, en ese ámbito, si no es insostenible. Pero me parece que por ahí nosotros tenemos que empezar a pensarlo. O sea, Sí, no hay bueno, política para las pymes, sino empezamos por blanquear el sistema. una de las cosas que me inspiraron para charlar con vos sobre este tema era justamente eso, que estamos siempre extorsionados por las grandes compañías que nos quieren sacar ventajas en nombre de que si no cumplimos lo que ellos quieren, se van y nos dejan sin empleo, cuando en realidad la pyme es nuestra, no se va a ningún lado, un poco porque no puede, un poco porque es de acá, pero digo, sería 100.000 veces menos problemática en ese aspecto. Mira, el año pasado tuvimos una discusión muy clarita. No hablemos de los grandes, ¿por qué el banco privado tal no le da préstamo a la pyme? Vamos a lo concreto. Banco de la Nación Argentina. El Banco de la Nación Argentina gastó millonadas en darle créditos insostenibles a Vicentín. ¿Vos sabés cuántos pequeños productores rurales estarían necesitando créditos y no lo obtienen? Y se lo dieron a Vicentín, que entre otras cosas, lo que hizo fue, aprovechando todo su poderío exportador, porque aquí vamos a la cuestión exportadora, ¿no? Un pequeño productor agropecuario, tiene, no sé, 40, 50, 100 hectáreas de tierra, y planta soja, un producto exportable. Ahora, él no puede exportar, ¿cómo se va a exportar? Entonces no le quedaba otra que venderle al monopolio. El monopolio era Vicentín. ¿Y qué hacía Vicentín? Agarró y nunca le pagó. Y nunca le pagó. Y lo dejó colgado. Y exportó esa soja. Y dejó colgado entonces al Banco Nación y a la pyme agropecuaria. ¿Y esto cómo se soluciona? Obviamente, yo no puedo pensar a la pyme sola exportando. Ahora, si existiera un ente de comercio exterior que permitiera a todas las pymes venderle ese ente, agrupar ese ente, y ese ente exporta, ahí ya cambia. Nosotros tenemos miles de pymes que producen en el rubro alimentos. ¿Vos pensás que cada una de ellas puede conseguirse un cliente en el mundo y venderle, no sé, a la China? Pero ¿cómo hace? Ahora, otra cosa es si el Estado crea un gran conglomerado, entonces va el Estado va a las ferias internacionales, establece los contratos, arma volumen de venta, y entonces, bueno, ahora el Estado prioriza de que esas exportaciones sean garantizadas por esas pequeñas empresas. Estamos discutiendo la carne ahora. El pequeño productor de carne, ¿vos creés que está exportando? No, exportan los grandes frigoríficos brasileros que exporta lo que se llama el sector ABC, y exporta Swift, y exportan es así. Y el pequeño se quedó afuera, el pequeño es el que está ahí tratando de ver por dónde puede meter su pequeña producción. Entonces, no hay ninguna posibilidad. Por eso digo, ¿cuál es la enseñanza de los que han hecho cosas bien con la pequeña y mediana empresa? Agruparlas y darles volumen, ¿no? O sea, agruparlas físicamente y que alguien le haga la comercialización. En la pyme,
todo puede ser un logro, hasta las cosas más básicas. Viste que suceden cosas de lo más locas simplemente por falta de conexión o, bueno, también por la falta de previsibilidad de las políticas del Estado. Es decir, a veces tener un contador que sepa todo lo que tiene que hacer es un milagro. No, y claro, pero a ver, una empresa grande tiene un departamento administrativo, un departamento de costos, un departamento de personal, su propio contador, eh, contactos, va al banco, el banco no pide un crédito, el banco la llama para decirle, che, está en línea. La pyme, y el tipo de la pyme tiene un contador que ni siquiera está ahí, que es uno que hace 60.000 cosas, que le lleva las cuentas para pagar los impuestos. O sea, Que no tiene también, asesoramiento económico, totalmente, no que tiene también se nada. enloquece con todos los cambios de las políticas que son constantes del Corre gobierno. de atrás, corre de atrás. Entonces, ¿qué pasaría si vos tenés a todas esas empresas trabajando en un lugar y vos tenés a tiro de distancia, digamos, como si fuera otra oficina, a 100 metros, en ese clúster, un equipo de asesoramiento económico contable, ¿no? Donde, y ojo, no te estoy diciendo que se lo ponga gratis el Estado, ¿eh? O sea, de conjunto, por el solo hecho de estar en el distrito o en el parque industrial o en el clúster, dentro de los servicios, vos pagás de conjunto, bueno, todo ese servicio, entonces lo tenés ahí. Pero eso lo tenés que tener todo junto, Totalmente. Y ¿no? decime, en Entonces, Italia, que elegiste como ejemplo, ¿qué política tienen como para que generen empleo en blanco y demás? Me imagino que hay cuestiones que no son tan idiosincráticas, que suceden también allá. Debe ser más complicado tener un empleo en blanco para una empresa chiquita que para una empresa enorme. sí, sí, por supuesto. Bueno, hay cuestiones que tienen que ver también con la facilidad con que se saltan las reglas en la Argentina comparado con lo que se saltan en otros países, ¿no? O sea, estamos hablando de países europeos donde no es tan sencillo para una empresa tener trabajadores no registrados, por lo menos en los rubros centrales, ¿no? Hay, por supuesto, algunos rubros como son limpieza, donde se utilizan inmigrantes, ¿no? Eso sigue, no, tampoco embellezcamos, ¿no? Porque eso existe también. En nuestro país tenemos un problema, ¿no? Que es que la gran empresa terciariza, usa empleados en negro, el Estado lo hace. Sí, sí, sí. El Estado tiene gente que la tiene anotada como monotributista. Entonces, Sí, sí, claro, sí. si ya arrancamos desde ahí, después, ¿qué le podemos pedir al último? Orejón del tarro, ¿no? Entonces, evidentemente que lo de la Argentina no es un problema de las políticas hacia las pymes, es un problema más general, ¿no? Más general, porque obviamente, si el negocio en la Argentina es el negocio financiero, bueno, ya de entrada arrancaste torcido, ¿sí? Es como yo siempre le recomiendo a mis estudiantes, vean Plata Dulce. Si la verdad, si lo que conviene de entrada es cerrar todo y poner la plata a jugar en la bicicleta financiera, bueno, ahí se acabó toda la discusión, ¿no? Si es más rentable comprar un bono y jugar en la bicicleta financiera, bueno, no hay. El pequeño boliche te termina diciendo, bueno, pero ¿de qué me estás hablando? Sí, 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 no, no, Asesoramiento para. no tengo lugar en la política general del país, básicamente. Claro. Por eso empezamos por la política, porque hay que empezar por la política económica macro. Después tenemos que ir a discusiones serias. O sea, eh, nosotros, ojo, y está bien que se haga, digo, para que quede claro, pero no vamos a resolver el problema de la pyme con una ley de góndolas. Digo, está bien que haya un poquito de lugar en la góndola, me parece bárbaro. Ahora, si alguien cree que con eso vamos a resolver el problema de la pyme, que entonces ahora en vez de tener 3 centímetros tiene 5 en el hipermercado monopólico, que después le paga cuando quiere, y bueno, no va. Ahora, ¿por qué? Digamos, recuperar también viejas tradiciones, ¿no? Digamos, en la Argentina, sobre todo el principio del siglo, existieron grandes tradiciones que fueron las cooperativas. Hay un terreno también muy interesante, la cooperativa de consumo, donde cuando no existían los supermercados, los primeros supermercados en la Argentina fueron las grandes cooperativas, la cooperativa obrera, el hogar obrero, ¿no? Eran grandes cooperativas donde pequeños productores colocaban sus productos
y esa cooperativa era la que vendía. Entonces, ahí también hay un camino de asociativismo. Ahora, ese asociativismo tiene que ser fomentado, generado, apoyado por el Estado. Yo prefiero 1000 veces que se genere un grandes hipermercados de cooperativas y que toda la producción pyme esté ahí, que mendigarle 10 centímetros más al coto. Las ferias populares, ¿no? Que hay un terreno ahí también interesante. Quedó demostrado que las ferias populares son lugar de venta más barato, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires. Quedó demostrado. Ahora, no es la política principal, claramente no es la política principal. Hace unas décadas atrás, las ferias eran realmente un lugar donde masivamente la gente compraba. Hoy, bueno, ya sabemos, estamos en otra época, se compite con la gran cadena de supermercado, ¿no? Bueno, pero bueno, de eso se trata, de pensarlo en toda la cadena. La cadena productiva comienza con el diseño, y eso implica aprendizaje, tecnología, gente que ayude, que asesore, sigue en el proceso de producción, tiene que resolver la cuestión administrativa, de impuestos, de salarios, o sea, por lo tanto, de lo que se llamaría las cuestiones de personal, y después al final tenés la comercialización. O sea, la pyme hace todo junto a una sola persona. Sí, 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 Obviamente no totalmente. es especialista en nada. Y Bueno, vos decías que las pymes le dan empleo al 70% de los empleados en Argentina. exactamente, exactamente. En pequeñas, que estamos hablando de pequeñas empresas hasta empresas de 50 personas, ¿no? Para ubicar más o menos es un número. Vamos a lo concreto. ¿Cómo se financia una pyme? Girando en descubierto. Tiene un banco con el cual trabaja, normalmente no está en condiciones de conseguir créditos, porque seguramente si vas a pedir un crédito te van a pedir todos los balances, una cantidad de cosas que no las tiene al día, pero sí tiene abierta una cuenta corriente, una caja de ahorro, porque eso es muy fácil, va y la abre la tiene abierta personal la persona normalmente, ¿no? O sea, el dueño, Sí, sí. Juancito Pérez, cuenta corriente, eso es fácil, a vos, voy yo, a cualquiera, tac, en un día para otro te la abre, listo, esa la tiene abierta. Como es del barrio y a lo mejor, bueno, obviamente, con años de confianza, conoce al gerente, ¿qué hace? Gira en descubierto. Tira cheques por fuera y el banco se lo aguanta, cobrándole los intereses de descubierto, que son infinitos, ¿no? Pero no le rebota de entrada los cheques. El otro es con el descuento de cheques, que es directamente venderle el cheque al banco. Y el banco te da en efectivo el 70, 60% del O a valor del una cheque. cueva que te destruye la cabeza. Bueno, esa es la tercera, ¿no? Esa Sí, ya sí, es cuando sí. te caíste más abajo. O sea, ahora, el financiarte con descubierto, financiarte descontando cheques, tiene costos terroríficos. Claro. Estamos hablando de tasas de interés arriba del 100%. Muchas veces pasa que se hace la bicicleta, la empresa hace la bicicleta tratando de aguantar, no da, ¡pum! Cayó un cheque descubierto, cayeron dos, cayeron tres, el tipo termina apareciendo en el verás. Listo, o sea, digamos, fíjate que yo Eso, eso. no te estoy Es diciendo un toda, juego de riesgo altísimo. chau, digamos, tipo se quedó afuera, Bueno, los empresarios ningún banco le va a argentinos, abrir otra cuenta. obvio, los empresarios argentinos, no sé en qué porcentaje, pero me imagino que es alto, están todos manchados en el brazo, olvídate. Por eso, entonces digo, quit tienen todo, pero después no pueden hacer nada. Sí, 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 sí. Y entonces, ahí cuando estás en el verás, te quedaste afuera del sistema bancario, vas a efectivo sí, ¿no? Plata ya, vas o directamente ya a la cueva, o a la última cueva. Y ahí te terminan de liquidar. O sea, esa es la vida cotidiana del el pyme, ¿no? La vida cotidiana. Sí, sí. Y el pyme no tiene posibilidad de evasión en las cuestiones más básicas. Porque enseguida cae. Sí, está bien, puede tener un empleo negro, bueno, pero no mucho más que eso, cae enseguida. ¿Por qué? No, Porque la bueno, gran empresa, cuando no pagó, va a negociar.
y entra en los blanqueos. Obvio. La pyme ya se fundió, no llega el blanqueo porque no llega, la cerraron antes. No, y aparte porque al banco no le interesa en lo más mínimo, es una anécdota menor, una caída de una pyme. Exactamente. Entonces, volvemos al punto. ¿Cómo tiene que ser? Obviamente tiene que haber una política que contenga todo eso, ¿no? Que contenga, o sea, lo que se llama los fideicomisos, donde hay una cantidad de dinero inicial y las empresas van tomando créditos fondeados en ese dinero, y a medida que se va reingresando el dinero, ese dinero pasa a un crédito para una segunda y después para una tercera y después para una cuarta. Ese mecanismo, que es el mecanismo de un fideicomiso, es una de las maneras, pero claro, tiene que haber alguien que ponga la inversión inicial. Y eso, si no es el Estado vía un banco estatal, ¿quién va a hacer? Obvio. Y no va a ser nadie. Ahora, la gran empresa, porque ahí el gobierno te dice, bueno, pero yo no tengo plata para hacer eso. Ahora, para darle subsidio a las grandes empresas, no sé, que extraen petróleo y gas en vaca muerta, para eso sí hay subsidio. Sí, totalmente. Otra más te tiro, que es muy importante, que en la Argentina existía y después se abandonó. A ver. La ley de compra nacional. ¿Qué quiere decir eso? Hay un gran comprador en la Argentina, el Estado. Que el Estado priorice a la pequeña empresa. Entonces vos, por ejemplo, tengo algo muy claro. El Estado tiene que comprar, no sé, bancos para los colegios. Bueno, que haya una prioridad. ¿Para qué? 10, 20, 30 pequeñas empresas se junten y digan, bueno, nos están pidiendo, no sé, 100.000 bancos. Entonces vamos nosotras. Ahora, lo que sucede normalmente es que como los pedidos del Estado Nacional son volúmenes grandes, ahí, bueno, ya sabemos, es el famoso negocio de la obra pública. ¿Quién entra en ese negocio? Y entran las grandes, normalmente además con coimas, ¿no? La pyme no entra ahí, la pyme no entra a el Estado comprando, que es muy importante. Sí, sí. O sea, hoy en día estamos discutiendo, bueno, esto lo vemos ahora en las discusiones que hay en el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Hay, lamentablemente, un montón de gente que come en comedores populares. Ahora, toda esa comida, ¿de dónde sale? Por ahí tenemos también un tema, tendría que salir de las pequeñas y medianas empresas, justamente, ¿de qué estamos hablando? La posibilidad inclusive de que ese dinero circule. Bueno, no es así, sale de cualquier lado, bueno, encima hay un montón de discusiones. Obvio. Y bueno, de eso se trata, ¿no? Empezar a pensarlo en esa dimensión. Bueno, la verdad ha sido exactamente lo que fuimos a buscar al hablar con vos, ¿eh? Una mezcla de imaginación y dato sobre qué hacer con los problemas que tenemos, que básicamente son grandes y en el caso de las pymes son nuestros. Sí, yo insisto mucho que tenemos que tener una visión crítica del concepto de pyme, ¿no? Yo prefiero hablar del pequeño comercio, del pequeño taller, del kiosco, el kiosquero, ¿no? Del remisero, para separar eso de toda esa zona sucia en la cual aparecen grandes empresas disfrazadas de pyme. Porque claro, por ejemplo, en el área de distrito tecnológico, las nuevas tecnologías. Y sí, como las nuevas tecnologías, una cosa de 4 personas puede facturar millones de dólares, y bueno, y claro, entonces resulta que Mercado Libre es una pyme. En Buenos Aires se armó el distrito tecnológico en Parque Patricios, que era un poco esta idea, ¿no? O sea, a ver, juntamos a todos los que hacen, todas las pequeñas empresas que están trabajando en temas informáticos, y entonces ahí las tenemos todas juntas. Y bueno, lo que terminó pasando es que estos grandes dibujados de chiquitos coparon el distrito tecnológico. Bueno, querido José, como siempre ha sido un gran placer. Nos has enseñado una vez más. Continuaremos charlando. Bárbaro. Muchas gracias a ustedes. No, por favor, un abrazo grande. Adiós. Sí, rápido. ¿Cuánto es 2 más 2? 5. ¡Ay, Dios! ¿Cómo 5? ¿Qué preferís? ¿Velocidad o precisión? A contramano.